Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Aquí por Color Visión analizamos los temas de interés nacional e internacional. Qué bueno que me acompañan. Juntos se hace más llevadero pasar revista a estas notas internacionales y nacionales. El tema de las candidaturas independientes está en el debate en el Congreso Nacional y está planteándose un choque de poderes entre el poder legislativo y el poder judicial después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Los comerciantes chinos se sienten presionados. Doña Rosa NG ha hablado en nombre de la comunidad de la colonia china en el país y está buscando una vía de diálogo para romper la situación que se ha formado desde la semana pasada. El Código Laboral ya fue aprobado en la parte de la Cámara de Diputados, primera lectura. Parece que puede seguir un camino similar en el Senado. Está también pendiente de esta semana iniciar las votaciones sobre el Código Penal. 20 años esperando. El turismo sigue con las estadísticas positivas para República Dominicana. En el término de migración, la Iglesia Católica, aunque se le ha ido un poco la mano en cuanto a la situación de República Dominicana. Vamos a analizar ese tema. Y en el Consejo Económico y Social se habla de que hay un perfil de hacer propuestas y se está madurando propuestas para sugerir al gobierno, a las instituciones del país, un proceso de empadronamiento de los extranjeros, haitianos, indocumentados en República Dominicana. Las experiencias del 2014, 2015, 2016 no son las mejores. Ya veremos. Mi columna de esta semana, un presidente que da la cara, que analizamos con Julián Roa, la situación internacional. Todo esto después de la pausa. Varios coroneles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional figuran en el grupo de 14 detenidos por el Ministerio Público involucrados en la Operación Lobo, quienes se dedicaban a entregar sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas. De acuerdo con el Ministerio Público, los arrestos se produjeron durante 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales, bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. Según las autoridades, esta organización afectó de manera irregular los procesos de contratación en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y las empresas distribuidoras de electricidad del norte, EDENORTE, del este, EDESTE, y del sur, EDESUR. El cierre temporal de 5 estaciones durante 5 días podría afectar a miles de usuarios del metro de Santo Domingo. El anuncio lo hizo el director de la OPRED, Rafael Santos Pérez, quien detalló que las estaciones que serán cerradas son Mamatingó, Gregorio Urbano Gilbert, Gregorio Luperón, José Francisco Peña Gómez y Hermanas Mirabal. Santos, sin embargo, no precisó la fecha de los 5 días de suspensión del servicio, que se utilizarán para realizar trabajo de instalación y señalización por la puesta en funcionamiento de trenes con 6 vagones en agosto próximo.
Un total de 102 ciudadanos dominicanos fueron deportados desde Estados Unidos tras cumplir condenas o enfrentar procesos judiciales por delitos federales, principalmente relacionados con violaciones a las leyes migratorias, venta de sustancias controladas, así como robos, falsificación de documentos oficiales y otros delitos mayores. El grupo, integrado por 90 hombres y 12 mujeres, arribó al país en un vuelo comercial contratado especialmente para este fin, procedente del estado de Luisiana. El presidente estadounidense Donald Trump aseveró en una reunión privada de donantes el año pasado en medio de su campaña electoral que durante su primer mandato amenazó a su homólogo ruso Vladimir Putin con bombardear a Moscú si entraba en conflicto con Ucrania, de acuerdo con una grabación inédita difundida por CNN. Según Trump, la misma conversación tuvo con el presidente chino Xi Jinping, a quien prometió atacar Pekín en caso de una invasión de Taiwán. Xi pensó que estaba loco, recordó. Ante las amenazas de nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, los países del BRICS refuerzan el comercio entre ellos para reducir su dependencia de Washington, informó el The New York Times. En la cumbre que concluyó el pasado lunes en Brasil, el grupo, que representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto mundial, prometió profundizar los vínculos entre sí con la intención de reducir el número de barreras burocráticas al comercio. Los pasajeros de los aeropuertos estadounidenses ya no tendrán que quitarse los zapatos para pasar el control de seguridad, según una nueva política presentada 20 años después de la introducción de este requisito. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, aseguró el cambio de las normativas de la Administración de Seguridad en el Transporte en una rueda de prensa en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Cámara de Diputados ha decidido, una comisión de la Cámara de Diputados ha decidido no aceptar, rechazar por lo menos 3 proyectos de leyes que iban en la misma dirección. Uno de la Junta Central Electoral, uno del diputado Elías Wessing y otro no recuerdo de qué otro diputado, en el sentido de establecer mecanismos para la aceptación de candidaturas independientes en los procesos electorales de República Dominicana, acogiendo a una decisión que en ese sentido evacuó el Tribunal Constitucional en una sentencia 0788 del 2024, donde la Junta Central, donde el Tribunal Constitucional dice que las candidaturas independientes son parte de la estructura del sistema electoral de República Dominicana. Y ellos parten del principio constitucional que dice que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Y que sobre la base de este principio cardinal de la Constitución no se le puede impedir a ninguna persona que pueda ser candidato por alguna posición en el país. Sin embargo, está lo que establece la ley electoral, la ley de régimen electoral y la ley de partidos,
que establece que tiene que ser a través de un partido político que se pueden presentar las candidaturas. Y en ese entorno hay todo un ordenamiento. Bueno, la Cámara de Diputados estará presentando su informe negativo, 15 votos en contra de esos proyectos de leyes, 2 solamente a favor, lo que plantea cómo zanjar una situación que se ha presentado institucional. El Tribunal Constitucional, último eslabón, la cadena de la estructura judicial, el más alto, maneja el tema constitucional. Sus decisiones no son apelables, son definidas, son definitivas. Ha establecido que sí, que hay que aceptar las candidaturas independientes. Y le mandó a la Junta Central Electoral cómo hacerlo y le mandó al Congreso cómo hacerlo. Incluso hasta propuso en su sentencia 078824, la forma de establecer esas candidaturas, de cómo debe ser el mecanismo para que pueda cualquier ciudadano participar como candidato independiente a alguna posición electiva. Presidente, senador, diputado, síndico, regidor, cualquiera el nivel de elección. La decisión del Tribunal Constitucional es la decisión del Tribunal Constitucional. Debe ser de obligatorio cumplimiento en el país. Los diputados, la comisión, por lo menos, y lo van a someter al Pleno, pues parece que por ahí los planteamientos de las comisiones donde participan todos los partidos, todas las bancadas, generalmente son bastante aceptadas en sentido general por el Pleno. Claro, el Pleno no está obligado. Podría el Pleno decir, bueno, el informe dice eso y nosotros vamos a hacer otra cosa. Pero hasta este momento, ahí va el tema. Y esto sería entonces que el Congreso Nacional, que tiene vocación de acción propia como uno de los poderes del Estado, no está sujeto en la separación de poderes del país a otros poderes, pero en esta materia el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad que tiene que ver con temas constitucionales y de justicia. Ha dicho cómo se debe hacer y lo que se debe hacer. Esto plantea prácticamente un choque de poderes. Conversando con Servio Tulio Castaño Guzmán, de Finjus, un abogado ducho en temas constitucionales y un hombre de mucha residumbre, un hombre analítico, un hombre no partidista, con los pies sobre la tierra, un hombre que ha ganado un prestigio en República Dominicana, ha dicho que lo más prudente, en sentido general hablamos de muchas cosas, pero de muchas situaciones en este entorno, que lo más prudente es que se conforme una suerte de diálogo convocado por el propio Tribunal Constitucional, en el que participen la Junta Central Electoral, participe el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, pienso en la presencia de sus presidentes, y el Tribunal Constitucional, y se le busque una salida armoniosa a esto que sería un choque de poderes, una sentencia de la Junta que podría verse desacatada al no ser aplicada a los estamentos que tienen que aplicarse, una decisión del Congreso que establezca que ellos son los dueños y señores, como realmente lo son, de sus propias decisiones en la elaboración de las leyes, incluso hasta de las reformas constitucionales. Es un tema interesante porque pone sobre la palestra las verdaderas posiciones de los poderes del Estado. Y mientras esto se dirima en un tema institucional sobre la institucionalidad del país,
vamos por un buen camino. Algún sitio debemos salir. Lo malo es que si hay un desacato a una decisión del Tribunal Constitucional, esto pueda dar pie a otros desacatos, que ya ha sido denunciado por el propio Tribunal Constitucional, de que hay decisiones del tribunal que no son acatadas por estamentos oficiales. Ojo. Entonces, si caemos en ese juego de poder y de retos, no le hacemos un servicio importante al sistema institucional del país. Por eso, esa propuesta de Servio Tulio, me la hizo personalmente en una entrevista que le hice. No sé si él lo ha presentado oficialmente como finjus ante el Tribunal Constitucional y esos sectores de la vida institucional que tienen que ver con el proceso electoral. Pero creo que esa propuesta es válida y abre lo que debe ser la lógica, el diálogo, poner sobre la mesa las diferentes opciones, las realidades que conforme a la situación jurídica, a la ley, a la Constitución, debe ser la norma de aplicación. Es interesante. Fíjense cómo la democracia tiene esa gran virtud de que en un diálogo, en una discusión, en acuerdos, se pueden lograr consensuar y solucionar temas en discusión donde hayan posiciones divergentes. En los regímenes autoritarios o totalitarios eso es imposible. Se impone lo que dice el jefe y lo imponen a la brava. Esa es la virtud de la democracia. Un buen ejemplo, lo que estamos viviendo. Miren, en el Consejo Económico y Social se está discutiendo el tema de la migración haitiana y los peligros que encierra la crisis haitiana para la República Dominicana. Y una de las cosas que está dentro de los puntos planteados en discusión es el tema de las repatriaciones y de los inmigrantes haitianos. La desbordada inmigración a República Dominicana en los últimos tiempos, que no se sabe realmente cuántos haitianos hay aquí. Hay quienes hablan de 500,000, una utopía. Hay quienes hablan de 800,000, se considera bajo. Hay quienes hablan de más de 1,000,000. Se puede pensar que debe ser así. Pero hay quienes hablan de hasta 2 millones de indocumentados, entre los que han estado viniendo, que se han aposentado aquí, y los otros que ya viven aquí, han hecho hasta familias. Tienen hijos, tienen los padres, tienen los hermanos, y viven en República Dominicana. Son exiliados económicos generalmente, pero en una cantidad desbordante que el país no está en capacidad de poder asumir. Y es en este sentido que, frente a los peligros de esta migración desbordada, pero también los peligros de la violencia y la inestabilidad que ocurre en Haití y que pueden ser trasvasados de una u otra forma a República Dominicana, el país ha tomado medidas extremas. Ha cerrado fronteras en un momento determinado. Tiene 11,000 soldados a lo largo de una zona fronteriza. Levanta una verja. Se trata de cerrar lo más que se pueda, una frontera de 300 y pico de kilómetros lineales. Estamos hablando de casi 400 kilómetros lineales.
Se habla de 375, 380, 390 kilómetros. Imposible poner un hombre cada 10 metros. No hay esa capacidad logística. Pero se está haciendo el esfuerzo, no cabe dudas. Sin embargo, con todo y eso vemos como todos los días hay el intento de entrar decenas y decenas y decenas de haitianos ilegales en vehículos, en traficantes que usan esto para traerlo, mientras hay un plan de repatriación de miles de haitianos mensuales, de restricciones en los servicios, como los servicios hospitalarios y otros servicios. Y concomitantemente con esto, el gobierno dominicano no cesa en clamar a los organismos internacionales y a esa comunidad internacional, enquistadas en organismos como la OEA, como la ONU, como el Consejo de Seguridad, como la Unión Europea, todos esos organismos y los grandes países, Estados Unidos, Canadá, Francia, los grandes países que se han manifestado muchas veces amigos de la situación haitiana, que ayuden, lo que pide República Dominicana es que ayuden a resolver la crisis institucional de violencia, de la situación política, la situación social y económica de Haití. Que en esa ayuda, y Haití resurge, tiene que comenzar a reorganizar una nación que está a la tonta y la loca, en desbandada, asumido por el poder de unas bandas criminales que en los primeros 6 meses, 5 meses, 6 meses de este año habían matado más de 4.000 personas en esa orgía, en esa vorágine de violencia. Entonces, en el CES, que se están discutiendo esto a propósito de la reunión del presidente Luis Abinader con los expresidentes, o sea, con la cúpula política del país, y se ha abierto un diálogo para la implementación de una medida, un paquete de medidas de 15, conformadas en 15 grandes medidas que se resumen en 6 grandes temas, y donde la clase política está buscando colaborar y establecer que esos mecanismos funcionen, aportando ideas, discutiendo temas. Allí también participa el sector empresarial, que tiene mucho que ver con la inmigración haitiana, porque son los que los contratan para trabajos tan específicos como la construcción, la agricultura, el turismo. Entonces, está tomando cuerpo, ya lo citan los grandes medios, y se comenta en los corrillos de los cafés y de las tertulias en que participan personas de este rango que está participando en las conversaciones en el CES, de que se está buscando una fórmula para proponer un programa eventual de empadronamiento de los indocumentados que viven en el país. A prima facie eso no sería malo, porque lo más importante para el gobierno, para la autoridad, es saber quiénes son los que tiene aquí. Que no son un montón de gente que usted no sabe quiénes son, ni dónde residen, ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni cómo están organizados socialmente en el país. A prima facie es lógico, pero el propósito parece ser que se hagan una serie de empadronamiento, una suerte de empadronamiento, para saber quiénes están trabajando de una manera formal, aunque en estatus ilegal e indocumentado, como una forma de establecer cuotas de inmigrantes que puedan estar en el país y legalizar su permanencia en el país. Esto no pareciera mal así, a grosso modo, a prima facie, pero rompería lo que es el esquema de la propuesta del gobierno
de que todo el que es indocumentado tiene que salir del país. O sea, hacer una gran deportación, repatriación para los que están aquí legalmente. Se pueden mantener legal porque siempre va a haber una cuota natural en los países que son fronteras, que no son fronteras incluso, de nacionales del país vecino. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Esto ha despertado alarma entre los grupos más radicales sobre la presencia de los haitianos en República Dominicana. Algunos le llaman nacionalistas, otros ultranacionalistas, otros que no quieren a los haitianos de ninguna forma. De todo hay. Pero la verdad es que esto debe ser debidamente ponderado. Y lo digo porque a propósito de la sentencia 168-13 del 2013, que estableció el régimen de inmigrantes en República Dominicana sobre los derechos del jus solis y jus sanguinis, dentro de los derechos de aquellos que han nacido aquí y tienen tanto tiempo aquí, su estatus, cuáles son sus derechos. Esta fue una sentencia muy controvertida, pero que realmente sentó un antes y un después del limbo en que se ha manejado esa migración desbordada de haitianos en República Dominicana. Pero a propósito de esa sentencia, como se provocó este cisma y no se sabía quiénes estaban y quiénes no estaban, el gobierno propuso, impulsó, se aprobó y se promulgó una ley, la 167-13, 167-14, sobre un proceso de eso mismo, de empadronamiento, de reconocimiento, de aceptación de extranjeros en República Dominicana por una u otra razón vivían aquí en el país. Se inscribieron, vaya usted a ver, unos 250,000 haitianos, pero no tenían documentos. La OEA proveyó fondos al gobierno de Haití para que dotara de documentos precisamente a esos haitianos que estaban en República Dominicana. Se robaron los cuartos. Finalmente, ¿usted sabe cuántos fueron legalizados bajo ese instrumento? Entre 7 y 10,000. Entonces, vamos caminando nueva vez hacia una situación similar con esto que se está moviendo en el CES de un sistema de empadronamiento que, vuelvo y digo, lo más lógico y lo más normal, lo más natural, lo más aconsejable es que el país sepa quiénes son los haitianos, tener por lo menos un registro, quiénes son los haitianos o los extranjeros que viven en su territorio. Dónde viven, qué hacen, quiénes son. Eso es lo más lógico. Pero parece que esto podría ser un punto de controversia, pero podría ser una salida dentro de lo que se está buscando en el CES. Vamos a ver qué pasa allí. Precisamente la Iglesia Católica, en un documento que emitió la semana pasada, habló sobre el tema y le llamó la atención al gobierno de que no debe estar metiéndose en los hospitales la gente de migración a estar persiguiendo gente, que hay que tener cuidado con esto de las repatriaciones, que se están cometiendo ciertos abusos y ciertas cosas. Y esto disparó la alarma del gobierno, como es lógico. El presidente Luis Abinader habló del tema en la semanal este lunes pasado. Veamos. Cualquier opinión de la Iglesia, tanto la Iglesia Católica como los concilios evangélicos, pues nosotros lo tomamos y lo analizamos. Ahora, yo les digo que la situación actual de la República Dominicana va más allá de un sencillo problema migratorio.
La situación actual en Haití es una situación muy especial. Y por esa situación tan especial, nosotros tenemos que tomar acciones y hemos tenido que tomar y continuaremos tomando acciones extraordinarias para nosotros poder contener las presiones migratorias. Esa es la situación. Y en cualquier momento siempre tenemos una gran comunicación. Yo les voy a pedir para volver a explicarles la situación que tenemos y yo estoy seguro que ellos entenderán las medidas que hemos tomado, las 15 medidas que tomamos, que anunciamos ya unos meses y que se han ido aplicando una tras otra. Y en este sentido tiene razón el presidente Abinader y tiene razón el país. Claro, claro. El gobierno tiene una política y es la política oficial del gobierno. La iglesia es la iglesia. Pero la iglesia, tratando de enmendar la plana, yo creo que la iglesia es la más llamada en este caso a colaborar con que ciertamente hay un respeto a los derechos humanos y a los derechos de cada una de esas personas que en situación de ilegal, de indocumentado, está siendo perseguida por la autoridad de migración para ser repatriados, que se garanticen sus derechos perfectos. Pero es la iglesia precisamente uno de los instrumentos y los organismos que podría colaborar mejor para que esto se haga en una forma ordenada, en una forma organizada, pero no llamarle la atención al gobierno y decirle cómo tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo. Son dos cosas diferentes. Me parece que ahí la iglesia ha sobrepasado un poco sus límites. Hay que saberlo, la iglesia no tiene un liderazgo. La iglesia anda manga por hombro. Anda manga por hombro. Tanto es así que 2 obispos salieron y dijeron que aquel artículo del Vatican News, aberrante contra República Dominicana, con calificativos y con una serie de acusaciones contra República Dominicana, un órgano oficial del Vaticano, la Iglesia Católica no dijo nada. Cuando todo el mundo se quejó de la agresividad de ese reportaje. 2 obispos hablaron por su lado y dijeron que era exagerado lo que se estaba diciendo, que esa no era la realidad de República Dominicana. No desmintieron a un vocero del Vaticano, no lo desmintieron, pero sí, por lo menos, dijeron algo. Entonces ahora la conferencia del episcopado la emprende contra acciones del gobierno. Es una posición de la iglesia sobre las acciones del gobierno y viene con una orden del Vaticano. ¿O es que estamos andando y dando tumbos? ¿Qué falta hace Nicolás? ¿Qué falta hace Nicolás? Porque Nicolás, y estoy hablando del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, si estuviera en el ejercicio de sus funciones como cardenal, hubiese fijado una posición el mismo día, a favor o en contra, la posición de lo que él entiende, pero fija una posición desde la iglesia dominicana. ¿Estamos de acuerdo? El presidente Luis Abinader es un hombre que da la cara. Así lo planteo en mi artículo de esta semana, en el Listín Diario, mi artículo Oye País de esta semana. Un presidente que da la cara. Lo comparto con ustedes a continuación. El presidente Luis Abinader dijo el lunes que SENASA no quebrará mientras él gobierne el país y explicó su visión sobre las funciones de esa institución. En otro orden planteó, con la misma firmeza, estar disponible para explicar a la cúpula de la Iglesia Católica los porqués de las políticas que aplica su gobierno para el impacto que la crisis haitiana y la migración desproporcionada ejerce sobre la realidad dominicana. En el mundo de la cotidianidad política, unos están de acuerdo, otros no, con las medidas que toma el presidente, con su forma de plantear y resolver los problemas, con su forma de gobernar. Unos aplauden, otros critican, unos apoyan, otros hacen oposición. Es el juego de la democracia, un sistema de convivencia institucional que a los dominicanos nos ha dado resultados por más de 59 años, a partir de 1966,
con sus virtudes y defectos, con altas y bajas. Un escenario que nos han gobernado 7 presidentes: Balaguer 22 años, Leonel 12 años, Danilo 8 años, Abinader 5 años, Guzmán, Jorge Blanco e Hipólito 4 cada uno, con su personalidad y por ende con su estilo de gobernar, de ejercer el poder, de enfrentar los retos cotidianos que impone el puesto. Abinader se ha caracterizado por dar respuestas de manera abierta de cualquiera y todos los temas que cada lunes, por ejemplo, le plantean los periodistas en el encuentro La Semanal. Se equivoca, comete errores, los acepta públicamente y enmienda. Se podrá estar de acuerdo o no con su visión, planteamientos y decisiones, pero no rehúye a dar explicaciones. Por el contrario, da la cara. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos sobre la situación internacional. Nuestro analista de la semana, don Julián Roa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy, a su total disposición. ¿No lo vi en la Casa Blanca? No, con la visita del... La doble visita, porque fue 2 veces. Voló en 24 horas 2 viajes. ¿Usted ha estado en Israel? Claro. De Washington a Israel son 14 horas. Sí, sí. No sé cómo en 24 horas pudo haberse hecho el No, porque él no se había ido. Él llegó, estaba allá, se reunió le hicieron la cena. Sí. Se reunió, conversó con él y al día siguiente volvió a llevarle un documento. Parece que él se quedó pensando toda la noche y terminó de completar algunas cosas y dice que es un caso no muy común de un jefe de Estado que vaya 2 veces en menos de 24 horas y se reúna en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos. En el caso de Israel, recuerde que Israel tiene un trato preferencial, histórico y tradicional por parte de los presidentes de los Estados Unidos, fundamentalmente. Y este se identifica mucho con el Estado de Israel y con el presidente Netanyahu, innegablemente. Y Netanyahu con Trump, que hasta propuso para el Premio Nobel de la Paz. Yo no sé si lo propuso él o si le pidieron que lo propusiera. Bueno, él lo dijo. Yo creo que le propusieron que lo propusiera. Sí, porque ha habido un movimiento en ese sentido. Ahora... Hay cierto ego en el presidente Trump, acuérdese que el presidente Barack Obama lo recibió, sí. Le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Sí, lo recibió, claro. Esa es una tarea pendiente que tiene el presidente Trump. Pero mira, el que lo pida el presidente Netanyahu, a mí porque en lo que está pasando en este momento, hablar de un Premio Nobel de la Paz... Quien lo está proponiendo es un carnicero. Perdóneme la expresión. Yo no quiero decir que sea, pero está involucrado en una guerra, claro, de muchos muertos. Es un genocidio. Entonces... Porque innegablemente, independientemente de las razones válidas, totalmente válidas, que tiene Israel para los ataques en Gaza, no es proporcional, de ninguna manera. Los ataques del 7 de octubre de hace 2 años, en el cual el grupo Hamas mató cerca de 1.200 personas. 1.200 personas, ciudadanos judíos, la mayor mayoría. Y secuestró cerca de 300. Eso es un acto criminal, es un acto de terrorismo del mayor... A gran escala. Pero la respuesta que ha dado Israel a
a ese acto terrorista ha sido desbordada totalmente, ha sido fuera de, no tiene contexto. Cerca de 60.000 gazaríes han muerto. ¿Qué va a pasar a propósito de esa visita de Netanyahu a Trump, de los elogios de Trump a lo que está haciendo Netanyahu dentro de la situación que está viviendo Israel frente a Gaza y frente a Hamas y en cierto modo hasta con Hezbollah, que es más o menos todo anda por ahí? ¿Qué va a pasar, Julián? Porque esto como que no tiene visos de una solución tan fácil como lo que podría ser la solución de otro conflicto. Mire, más que un acuerdo, si se firma, yo tengo cierta duda, será una especie de rendición del grupo Hamas. Le explico. El grupo Hamas tiene dos fuentes de financiamiento. Tiene a Qatar, de hecho, su buró político vive en Qatar, no en Gaza, incluyendo, por supuesto, el que fue eliminado hace unos meses, el Ismail Haniyeh, que era el líder del grupo Hamas, el líder político. Sí. El grupo Hamas tiene tres fuentes. Tiene la brigada de Al-Qassam, que es una brigada, es un grupo militar, por supuesto, tiene la parte religiosa y, claro, tiene la parte política, que en este caso la dirigía Ismail Haniyeh. Después de la muerte de Ismail Haniyeh en Teherán por un misil israelí, su sucesor también fue asesinado por Israel. Significa esto que en Qatar hay una especie de vacío de poder de quién dirige Hamas, por un lado. Y por el otro, Qatar, en la otra fuente de financiamiento del grupo Hamas es Irán. Irán está muy golpeado, innegablemente. Y está como fuera de juego Está en esta situación golpeado, ahora. una especie de rendición frente a los Estados Unidos. Sí. Es cierto que atacó una base militar en Qatar, pero imagínense, es como decirle, te voy a atacar, saca a los soldados, porque tengo que darle una respuesta al pueblo. Sí. Fue más o menos algo así. Entonces, Algo Irán, simbólico, diríamos. correctamente. El apoyo político y militar y financiero, sobre todo, que pueda dar estas dos grandes fuentes al grupo Hamas, se ha debilitado mucho. Es muy posible que haya algún tipo de acuerdo fundamentado en esa situación actual y en esa debilidad. ¿Cuál es el problema? Que Israel no va a desaprovechar el momento para que esa negociación se haga con una especie de rendición. ¿Bajo qué condiciones? Primero, la entrega de los judíos secuestrados y los cadáveres de los que han fallecido. Decían que iban a soltar 10 más y que habían los cadáveres de otros, de 10 o 12 más también, Sí. que habían muerto, que lo iban a entregar. La vigilancia de Rafah por parte de Israel, una especie de estación permanente judía. Rafah es la puerta de entrada entre Egipto y Gaza. Una vigilancia permanente en Rafah, sobre todo, y una especie de tutela a la autonomía palestina. Recuerde que la Autoridad Nacional Palestina tuvo una división. El grupo de Al-Fatah, que es el grupo político que dirige la Cisjordania, que su dirigente es Mahmoud Abbas, que fue el sucesor del raíz de Yasser Arafat, y el grupo disidente, que en este caso fue el grupo Hamas. Lo que se buscó en un primer momento fue que Gaza pasara a ser parte estuviera bajo la tutela de Al-Fatah. Pero la verdad es que Israel se ha entusiasmado sobre todo los grupos ortodoxos judíos. Se ha entusiasmado y se ha envalentonado. Es un momento propicio para ellos seguir, y de hecho lo han cambiado. Solucionar ese problema. No, complicarlo más. Y es sencillamente establecer nuevos asentamientos en Cisjordania, nuevos asentamientos judíos. Por lo tanto, es un momento de envalentonamiento de la derecha, del Likud y sobre todo los grupos ortodoxos, de ver cómo se minimiza tanto la presencia palestina en Gaza como la presencia palestina en Cisjordania. Es una manera de expulsión. No estoy diciendo que sea la posición política del gobierno, pero a Netanyahu no le amarga el dulce, como decimos los dominicanos. Y no se para. Y si no lo está haciendo, por lo menos está dándole la espalda. Esos colonos judíos están ocupando territorios en la Cisjordania, que son territorios otorgados por los acuerdos de Naciones Unidas y que han sido entregados inclusive por el propio Israel, por el propio Sharon, que era un halcón también. Sharon es el que entrega los territorios
los territorios mínimos a los palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza. Ariel Sharon. Ariel Sharon. ¿Cómo lo hace Israel, por ejemplo, en la Cisjordania? Algunos barrios que son eminentemente palestinos, la alcaldía termina, por supuesto, en manos de adeptos a Israel. Entonces usted no puede remodelar su casa, usted no puede hacer una nueva habitación, usted no puede hacer nada, pero su familia sigue creciendo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que sus hijos tienen que salir, no encuentran un alquiler en esos territorios, sino que tienen que salir de nuevo o a Gaza o a otro lugar de Cisjordania. O usted le suben la renta. Hay muchos mecanismos urbanos de cómo reducir la presencia palestina. Sí. Y como lo repito, por ahí deben andar las negociaciones. Son unas negociaciones que no van. En caso de llegarse a acuerdo, más que una negociación, va a ser una especie de rendición por parte del grupo Hamas. ¿Pero tú crees que estamos cerca de lograr un cese al fuego? Por lo menos, bueno, sí, de bajar esas tensiones. Recuerde que si estamos hablando del extremismo judío, también podríamos hablar del extremismo palestino, del extremismo musulmán. El ser un shahid o un mártir en el mundo islámico, sobre todo en ese chiismo, es una gloria. De hecho, ya no, pero hace un tiempo, cuando usted la parte religiosa lo seleccionaba la parte política como shahid para que usted se explotara, por ejemplo, en un autobús, su familia le hacía una fiesta, le hacía una despedida. Todos iban a la casa a hacer una despedida del heroísmo que usted iba a hacer. Ya no se hace porque los servicios de inteligencia judíos, tanto el Shin Bet como el Mossad, conocieron la técnica. Pero ahora hay algo más. El shahid no solamente se inmola a él, sino que tiene que inmolarse el que lo enrola en esa... Es un extremismo islámico también, por supuesto, y es una disputa entre esos dos extremismos, el extremismo ortodoxo judío y, por supuesto, el extremismo ortodoxo musulmán. ¿Cómo usted ahí no hay razón que entre. ¿Cómo interpretas el hecho de que pese a la rispidez de esta guerra, la violencia, las tensiones que genera, no ha provocado una desestabilización de la economía basado en el tema del petróleo precisamente? Bueno, porque los países productores de petróleo mayoritariamente, si no están con Estados Unidos, están contra Irán. Irán no solamente es el enemigo de Occidente, Irán es parte, los grandes enemigos de Irán es el mundo musulmán. Usted dirá, ¿cómo pasa eso? Por eso. Bueno, porque Irán se ha constituido sobre todo después del cambio de gobierno del Shah de Irán, ¿te recuerdas? Sí, que aquella revolución de los finales de los 70. La Ayatollah Ruhollah Khomeini. La Ayatollah Khomeini. Irán se convirtió en el líder del chiismo. Y el chiismo, que aunque es una interpretación del Islam minoritaria, en el sentido de que el chiismo usted lo encuentra en Yemen, que es un país sumamente atrasado, casi tribal, sí. En Yemen, en Qatar, que es un país eminentemente rico por la producción de petróleo, y sobre todo en Irán. Y de manera aislada, parte en Siria, parte en Gaza, etc. Entonces, el mundo islámico del sunismo, Irán es su gran contrincante en esa disputa de liderazgo. El sunismo o la sunna o la costumbre es mayoritaria en la interpretación en el mundo islámico. Y el gran líder del sunismo es Arabia Saudita, por supuesto. Y con Arabia Saudita la mayoría del mundo árabe. Significa que el control del petróleo está fundamentalmente en el sunismo islámico. Además de que Irán no puede darse el lujo de decir voy a reducir. La única manera de usted poder reducir, incrementar los precios del petróleo es reduciendo la oferta. Sí. Y al contrario, la OPEP acaba de anunciar que para agosto va a... Y el único suplidor, el único gran comprador que tiene Irán es China. China. No puede decir voy a venderle a otro, porque tiene unas sanciones de Naciones Unidas. Qatar tiene 2 bases militares. Pues si de las bases militares en Medio Oriente que tiene el ejército de los Estados Unidos, las más grandes son en Qatar. O sea, es una situación que no es el momento para hablar de incremento del precio del petróleo, no por estos motivos, por lo menos. Rusia, Putin,
el hombre que lo suicidaron, Así es. el ministro de Trabajo que lo suicidaron, y las negociaciones con Ucrania. Mientras tanto sigue el conflicto. Claro. Donald Trump es un jugador de póker. Sabe jugar mucho, ¿Cómo así? innegable. Blofea, amenaza, esconde las cartas, dice que tiene unas cartas y tiene otras. Es un joker, como le dice. Entonces, ¿qué pasa con Trump? Que Trump ha jugado, no los entendemos mucho y muchas veces lo vemos como errático, pero en el caso de Rusia ha terminado siendo ha ganado una partida. ¿En qué sentido? Usted dirá, ¿cómo? Bueno, no cerró las negociaciones con Ucrania. Rusia entendía que Ucrania, un mandato de Trump era una orden. Una orden. No ha sido así, Sí. realmente. Y la verdad es que la guerra en Rusia, Rusia ha pagado más de 1 millón de muertos, tengo una idea. Y ese 1 millón de muertos son soldados rusos. Con el inicio de la guerra, Putin, una de las ordenanzas de Putin fue mandar al servicio militar obligatorio jóvenes de más de 20 años. Entonces eso genera una presión en Rusia. La economía rusa está al punto de colapsar. No es verdad que está en una situación ventajosa. Todavía lo mantiene el gas a Alemania. Alemania es el gran consumidor de gas, además de Europa, pero a través de Alemania, que es el motor de la economía europea, hay que decirlo. Alemania también está al colapsar, hay que decirlo. Una guerra dilatada en Ucrania y Rusia, quien más perjudica a Rusia. La jugada de Trump no salió como Rusia la entendía. Y de hecho Trump ha hablado, en caso de que no se llegue a algún tipo de acuerdo, de volver a suministrar armamentos y financiamiento a Ucrania. Trump ha sacado beneficio de Rusia y neutralizado a Rusia con el tema de Irán. Rusia no ha dicho ni siquiera esta boca. Sí. Que era uno de los temores que había. Uno de los temores, un involucramiento. De hecho, la tecnología iraní es tecnología eminentemente rusa. Así es. Me refiero al enriquecimiento de uranio y estas centrífugas que van a, al final generar algún tipo de material radioactivo para la construcción, no de unas centrales de energía nuclear. Sí. Eso es falso. Al final, la energía nuclear, usted con un 10% del enriquecimiento, usted lo produce la energía. Así es. Cuando sobrepasa el 50, el 70, el 80%, usted está buscando otra cosa. En este caso, un arma nuclear. Bueno. Estados Unidos salió victorioso en eso. No estoy diciendo que esté bien, estoy analizando. Sí, claro. Rusia no puede, tiene que llegar a algún tipo de acuerdo y Ucrania tendrá que ceder. El ganador en ese juego será alguien que está viendo desde fuera, que está apostando. ¿Qué va a pasar con Haití? Bueno, Haití es un melting pot, como dicen los americanos. Pero cada vez se complica más. Cada vez, bueno, pero no sé si se complica o lo complican. Bueno, no. La verdad es que es extraño y es un interrogante que la comunidad internacional no haya reaccionado con Haití. La Organización de Estados Americanos ha sido una vergüenza. Sí, ha dicho en esta boca sentido general. Claro. Naciones Unidas ha sido una vergüenza. Yo le dije una vez aquí en el programa que enviar 500 soldados kenianos, menos de 1,000 soldados kenianos, 3 soldados de las islas de aquí era una especie de burla. Sí. Y hacía resultados, sí. 100%. Ha sido una burla. ¿Quién promueve? No, yo sé quiénes son los payasos, Lo que no me queda claro es quién es el dueño del circo. Sí, o sea, quién es el titiritero. Y al final la gran consecuencia la va a pagar la República Dominicana. Definitivamente. Hay una especie de anomia. Haití ha sido un fracaso para la comunidad internacional todo el tiempo, no ahora. En Haití, el único momento de estabilidad que lo tuvo con las dictaduras. Resulte o no. Primero la dictadura de Paul Magloire, que dio paso a un gobierno democrático que democrático no tuvo nada. No tuvo nada, claro, así es. Y le cuento, la dictadura de Magloire viene después del todo el proceso inestable de los años 50. Paul Magloire es un coronel, asume el poder para una transición y elige como candidato nada más y nada menos que a su ministro de salud, que había sido dirigente de izquierda, había sido secretario general del movimiento obrero campesino. Un médico taciturno, calmado, tranquilo, no hablaba mucho, llamado François Duvalier. Terminó siendo la dictadura más férrea. Sí. Pero ha sido el momento, él y por supuesto luego la sucesión del hijo hasta el año 89. Sí.
ha sido el único momento de estabilidad política en Haití, que claro, no estoy de acuerdo. Eso fue en contra de los pero es la realidad histórica. La comunidad internacional, y en eso tiene mucho que ver Bill Clinton, que ahora lo veo, fue un grave error después de la caída de la dictadura, eliminar al ejército. El ejército era represivo, el ejército era corrupto, era todo. Pero era el ejército, control claro, era el ejército. Ahora es un desorden. Sí. Ahora no se sabe dónde están los cuartos, como dice. Esperemos que el pecozón no se nos pegue a nosotros. Se nos va a pegar de todas maneras. Ojalá que no. Ojalá que no sea muy duro. Así es. Gracias, don Julián, gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Qué bueno dar un vistazo a lo que está pasando en el mundo. Todo lo que pasa, ya nada es lejos, nada es diferente, todos estamos cerca. La tecnología lo ha logrado. Gracias de nuevo, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.